Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes en esta mañana? Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Rey. Le damos la bienvenida y le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube. Que el Padre te bendiga. Sé que este tema le va a edificar. Voy a pedirle a mi amado José que nos ponga ahí el tema. Mira qué interesante. En estos días el Padre empezó a hablarme algo y me hizo esta pregunta. ¿Dónde murió el Hijo? Este pasaje está relacionado a la historia corta más conocida de todo el mundo. Es la historia, yo no sé si es la historia del padre amante o es la historia del hijo pródigo. Tampoco sé cuántas prédicas habré predicado sobre este pasaje. Yo cuando empezaba a predicar escuchaba que Billy Graham tenía 25 prédicas sobre un mismo pasaje. Yo decía, ¿cómo harán? Yo no sé cuánto llevo en este pasaje, pero sé que voy a predicar algo diferente a lo que he predicado siempre sobre este pasaje. El verso dice así: y era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese mismo, en un mismo pasaje también dice, mi hijo había muerto. Entonces la pregunta es, ¿dónde murió el hijo? A veces pensamos que el hijo murió cuando se fue de casa, pero realmente lo que el pasaje enseña es que el hijo se había muerto en casa y la razón por la que se fue era para que pudiera revivir, porque el hijo se había muerto en casa. Déjame tratar de explicarte. ¿Dónde se había muerto el hijo? El padre dice, mi hijo muerto era. No se refiere a una muerte física porque el muchacho siempre ha estado vivo. ¿Está conmigo? Se refiere más a algo que le producía una necrosis, que lo detenía, que lo paralizaba, que le impedía desarrollar como Dios lo había diseñado y para el lugar que Dios lo había diseñado. ¿Está conmigo? Ahora vea. Diga conmigo, muerto era en casa. Otra vez, muerto era en casa. Déjeme explicarle esto. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Mira qué extraño. Este pasaje no debería de leerse de esa manera. Debería de leerse, un padre tenía 2 hijos. Pero la Biblia no se equivoca. Cuando la Biblia dice un hombre tenía 2 hijos. ¿Por qué no dice un padre tenía 2 hijos? Porque estos 2 hijos tenían un problema. El padre los miraba como hijos, pero ellos no miraban a su padre como hijo, como padre. ¿Está conmigo? El padre los miraba como hijos, pero los hijos no miraban a un padre, miraban a un hombre. En el desarrollo de un discípulo, y me han escuchado hablar sobre el tema del desarrollo de un discípulo. Si no lo ha visto, vaya a mi página de YouTube, Profeta Ever Cordero, y busque ahí el desarrollo de un discípulo. El desarrollo de un discípulo inicia por discípulo, ayudante, colaborador, y empieza a dimensionarse hacia arriba hasta que llegas a hijo. Hablando en términos generales, uno es una oveja, un discípulo. ¿Está conmigo? Entonces, de alguna manera, hay gente que me dice a mí, usted solo es un maestro, usted no es un pastor, y está tremendamente equivocado. El que solamente es un alumno y no llega a ser un hijo es él. Porque yo solamente puedo ser para la gente lo que la gente es. Otra vez se lo voy a repetir. Yo solamente puedo ser para la gente lo que la gente es. Si usted es un alumno, yo puedo ser un maestro para usted.
Si usted es un hijo, yo puedo ser un padre para usted. ¿Alguien está conmigo? Si usted es una oveja, yo solamente puedo ser un pastor para usted. ¿Está conmigo? Porque son dimensiones en las que empezamos a crecer y a desarrollarnos. ¿Qué pasó? A estos muchachos el enemigo le había robado la capacidad de ver a este hombre como un padre. ¿Aló? Ahora usted tiene que entender algo. El reino de los cielos es un reino de padres e hijos. ¿Aló? Porque el Señor mismo nos enseñó, y vosotros oraréis así: Padre nuestro. Y el reino del cielo es un reino de un padre y un hijo. ¿Están conmigo? Ahora, cuando enseñamos esto, no lo estamos enseñando para que usted me diga papi. Estamos enseñándolo para que usted pueda entender dimensiones que el reino establece y enseña. De repente usted lo puede escuchar hoy y en 5 años o en 10 años va a decir: hoy, mira lo que enseñaba el pastor Ever. Ahora, lo entiendo. A veces no logramos entender todo lo que la gente nos dice, porque para yo enseñar algo, tengo que encontrar un espacio, un eco dentro de la persona para que ella pueda entender o comprender lo que estamos hablando. Amén. Ahora vea. Usted debe entender que la Biblia, solamente centrándonos en el tema de hijo, la palabra de Dios usa 5 palabras para describir un hijo y el desarrollo de un hijo. Ya conmigo, 5 palabras que describen el desarrollo de un hijo. La primera palabra está ahí, los niveles de hijo espiritual. Dios no está buscando habilidades, sino disponibilidad. Tomando como referencia 5 palabras griegas que describen etapas de crecimiento en el desarrollo humano de un hijo, en lo natural, estudiaremos el proceso de madurez de un hijo, pero aplicarlo en el ámbito espiritual. Estas palabras son nepio, paidión, tecnón, telio y fader. Vamos a la primera. Ya conmigo, hijo nepio. En Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es, ya conmigo, niño. Otra vez, diga conmigo, niño. Esa palabra es la palabra griega nepio. Es una palabra que se utiliza para referirse al niño de 0 a 2 años. Es un hijo inmaduro, infantil en su manera de hablar y actuar. Es la edad donde el niño no habla bien, está aprendiendo a caminar, se lleva todo a la boca, no sabe lo que es bueno y lo que es. Usted le da un cable de electricidad y lo primero que él va a hacer es metérselo a la boca. ¿Aló? Y los que tenemos hijos en esas edades sabemos que la vida de nosotros corre alrededor de quitarle cosas para que no se los lleven a la boca. ¿Aló? Esa es la primera etapa. No controlan la boca. Son inmaduros. ¿Aló? Entonces, usted como padre en esa etapa, usted lo único que puede hacer es darle leche. Diga conmigo, leche. Y dice la palabra: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. No me voy a quedar aquí porque aquí no hay ninguno de esos. Número 2, segunda etapa. La otra etapa es paidión. Cuando yo era niño, dice Hebreos 13:11, hablaba como niño, que es lenguaje, pensaba como niño, que es mentalidad, juzgaba como niño, que es criterio, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Esta palabra paidión es la palabra griega que se utiliza para referirse al niño de 2 a 12 años de edad. En esta etapa el niño tiene su propia voluntad. Emocionalmente es inmaduro en su conducta y en su manera de hablar. El tema es que usted tiene que llevarlos ahí de leche a un poquito más, avanzándolos y caminándolos. Pero todavía sigue una inmadurez, diga conmigo, inmadurez. Y continúa avanzando.
La próxima palabra es tecnón. Gálatas 4:19 dice: hijos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por quiénes se sufren los dolores de parto otra vez? ¿Alguien está conmigo? Usted con los de que tiene, hermano, están chiquititos, el problema que tiene es que quieren llevarse en la boca. Usted quitándole cosas. Pero conforme crecen, los problemas crecen. ¿Aló? La palabra griega que se utiliza para referirse a un adolescente de 13 años a 19 años. Es la etapa más peligrosa porque es la que tiene que ver con la rebeldía. Buscan la independencia, creen que lo saben todo, no quieren ninguna responsabilidad ni tampoco quieren dar cuentas, no quieren ser enseñados porque creen que ya lo saben. Esta es la etapa más difícil en el desarrollo de un hijo espiritual, porque en esa etapa la persona más importante de la vida de ellos son los amigos y dejan de ver al Padre, dejan de escuchar al Padre. Ellos ya saben, pero el problema es que a veces no tienen la madurez para saber entre lo bueno y lo malo. Usted le dice a un muchacho, no vaya, ahí hay peligro. Y él dice, no es cierto. ¿Y usted cómo sabe? Baboso, porque yo pasé por ahí y me asaltaron. ¿Alguien está conmigo todavía? A mí nunca se me olvida un pastor amigo que estaba enseñando a su hijo a manejar. Y él estaba enseñando a su hijo a manejar. Y el muchacho se orilló mucho. Y él decía, no, por ahí no, por ahí no. Y se fue entre un hueco. Y entonces el muchacho le pregunta, papá, ¿cómo usted sabía que ahí había un hueco? Y, baboso, porque ya yo me fui. ¿Aló? ¿Cuál es el problema? Usted aprende por mentor o por error, pero para esta etapa del desarrollo de los muchachos. Y es aquí donde usted pierde muchos hijos espirituales. ¿Aló? ¿Por qué? Porque ellos no quieren darle cuenta a nada. Ellos quieren que ustedes lo ponen sobre un ministerio y que uno se olvide y que ellos puedan hacer y deshacer. Y cuando están cometiendo torpezas, uno mete la mano. Y entonces se enojan. ¿Aló? ¿Por qué? Porque quieren responsabilidad, pero no quieren dar cuenta de esa responsabilidad. Buscan independencia. Creen que todos lo saben. Ay, papá, ¿qué me va a decir usted a mí? Papito, si usted supiera que estos callos y estas chichotas no son gratis. Y estas canas tampoco. ¿Aló? Pero el desarrollo sigue. Mira, aquí todavía no hemos llegado a la edad, y es ahí donde los llevo, a la edad de lo que dice la Biblia, que este tenía 2 hijos. No tenía 2 hijos Nepio, no tenía 2 hijos Pandión, no tenía 2 hijos Tecnón, tenía 2 hijos Telio. Hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Es la palabra telio o la palabra huios? En el idioma original, un hombre tenía 2 hijos, 10 huios. Palabra griega que significa maduro. Es el hijo que ha sido desarrollado y ha llegado a una etapa de madurez, la cual le permite ser enviado por el Padre y recibir herencia. Ahí está, hermano, una etapa tremenda, porque es cuando el hombre está listo para ser enviado, pero él no quiere esperar que el Padre lo envíe. Y es la etapa donde está listo para recibir herencia, pero tiene que esperar que el Padre se muera. ¿Aló? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
aquí también puede ser el hijo que no necesariamente es nacido, pero que fue adoptado y tiene la calidad de hijo en cuanto a la heredad, para heredar, para alcanzar, para arrebatar. El padre lo ha reconocido como un hijo legal en el mundo espiritual. Y entonces él puede heredar. Y la última palabra, solamente para que usted la ponga en su corazón, es la palabra father, que es la madurez. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que emprende prosperará. Father o Abba, la palabra griega o hebrea respectivamente, que significa padre, protector, fundador. Es el hijo que ha sido desarrollado y ha llegado a una etapa de madurez, la cual le permite ser enviado por el padre y recibir una herencia y desarrollarse en esa herencia de tal manera que puede tener otros hijos. ¿Están conmigo? ¿Vieron el desarrollo? Uno pierde muchos hijos en ese proceso del desarrollo. Ahora, ¿cómo lo recupera? Acá está el proceso de la palabra. Vea esto. Lucas 15:12. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Para ahí. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuánto le correspondía? Usted que está ahí, ¿cuánto le correspondía? Nosotros pensaríamos que era la mitad, pero no es cierto. Le voy a explicar por qué. Ese era el enojo del hijo menor. Porque el hijo primogénito tiene derecho a 2 partes de la herencia de su padre. Entonces era dividida en 3 partes y él solamente tenía una parte de 3 partes. Es decir, de su trabajo su hermano usufructaba el 25% y él solamente se quedaba con el 75% porque estaba en 3 partes de su trabajo y él no quería trabajar para su hermano. ¡Wow! ¿Aló? Por eso dice: dame la parte de los bienes que me corresponde, porque a él le correspondía menos que su hermano, porque su hermano era primogénito, tenía derecho de tener el doble de su primogenitura. ¿Están conmigo? Entonces te das cuenta que a veces un hijo a punto de recibir una herencia lo pierdes porque él considera que lo que él va a recibir de herencia es menos de lo que él se merece. Oh. Ahora quiero llamarte la atención en esto. Y les repartió los bienes. ¿A quiénes? A veces hemos pensado en la mente de nosotros que el padre solamente le dio la parte al hijo menor. Pero esa palabra, les, incluye a los 2. El padre heredó tanto al hijo mayor, al hijo primogénito, como al hijo menor. Y les, porque si no, le diría le. ¿Aló? No lo dice en singular, sino, no en plural, sino en singular. ¿Están conmigo? Ahora vea. No muchos días después, ¿cuánto, hermano? No meses, no años, días, el hijo menor, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿Lejos de dónde? ¿Cuál es el punto de referencia para marcar la lejanía? Gracias, preciosa. Lejos no existe. Lejos de aquí es cerca de allá. Para decir lejos, usted tiene que marcar un punto de referencia. Lejos de su padre. ¿Quién marca la distancia, la lejanía? Él no quería estar bajo la cobertura de un padre que le pidiera cuentas, que le dijera qué estás haciendo. Él quería hacer lo que le diera la gana con lo poco que le había tocado, lo mucho. Porque quizá era el 75% de 3 partes una. ¿Cuánto es eso? 33, ¿no? Quizá era el 33%, pero aún así el padre era rico, era mucho. Él se fue lejos,
¿Por qué se fue lejos? Porque el enemigo lo engañó. Porque él se había muerto ¿dónde? En casa. Él dejó de ser un hijo en la casa. Él estaba en la casa, pero solamente lo podía ver como un hombre. ¿Por qué lo miraba como un hombre? Porque menospreciaba la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice que el hijo primogénito tenía el doble. Y él decía, no es justo. A mí tienen que darme la mitad, porque yo trabajo, yo soy esforzado, yo me merezco que me den la mitad. Así que como no me van a dar la mitad, porque no me van a reconocer mi primogenitura, me largo. Y me largo bien largo de usted, porque usted es injusto. Dios no es injusto y Dios no es deudor de nadie. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bien. Se fue lejos, a una provincia apartada. No solamente habla de una provincia apartada, como decir nosotros allá, la parte sur de nuestro país, Cotobruz. No fue que se metió allá en Cañagordas o en Zabalito o en San Antonio. Aló. Habla de que él no quería ser encontrado por su padre. Aló. Y allí desperdició bienes, diga conmigo bienes. La palabra bienes no solamente habla de posesiones, sino que habla de que fueron bien ganados. Ahí dice, mire qué linda finca de ganado, yo no sé si es robado, alguien está conmigo. Son bienes. Desperdició. ¿Por qué desperdició? Porque no tomó en cuenta el esfuerzo que había hecho el padre para obtenerlos. Y dice la palabra, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿vino qué? Un hambre en aquella provincia. Y vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó aquí empieza la resurrección del Hijo. Cuando comenzó aquí empezó a revivir el Hijo. Dios usó algo. Estaba muerto en la casa del Padre. No había forma de resucitarlo en la casa del Padre. Y entonces Dios decide sacarlo. Ahora, ¿qué es lo que le falta? Lo primero que le falta es los bienes. Pero los bienes le faltan porque él tiene que darse cuenta de algo. La riqueza de su padre no eran sus bienes, era que el padre es una fuente. La palabra father significa fuente. ¿Aló? Él se da cuenta que el padre tiene una fuente que se multiplica y se multiplica y se multiplica y no se termina. Y a él le faltó. ¿Aló? Así que lo primero que le hace falta son los bienes. Y lo segundo que le hace falta es su padre. Él todavía no se ha dado cuenta. Solo se da cuenta que le faltan sus bienes. De lo que sigue. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella. ¿Qué hacemos cuando nos falta un padre? Tratamos de sustituirlo por un ciudadano. ¿Aló? Tratamos de sustituirlo por un ciudadano. Qué impresionante. El cual se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Están conmigo? Se arrimó. A muchos de nosotros nos pasará. Nos arrimamos a alguien. Estamos buscando algo. Estamos tratando de encontrar algo. Pero no lo encontramos. ¿Aló? El cual le envió para que apacentase cerdos. Escucha y ponga atención. El diseño de este muchacho no era que apacentara cerdos. Los cerdos no se apacientan. ¿Qué es lo que se apacientan?
había sido diseñado para apacentar ¿qué? Ovejas. ¿Y por qué un día me encuentro apacentando cerdos? Porque no valoré la asignación que se me había dado en casa de mi padre. Y como no valoro la asignación en la casa de mi padre, entonces Dios dice, voy a darte una probadita para que aprendas a valorar. ¿Qué es más fácil, pastorear cerdos o pastorear ovejas? Yo no sé si usted alguna vez tuvo la experiencia de tener un hato de cerdo suelto, pero yo viví eso cuando era niño. Y eso es una cosa endemoniada, es como tener un tractor en el patio de la casa. Es más, les ponemos una cosa que llaman trompilla. Es un alambre en la trompa para que no puedan romper, porque si no, hermano, te desbaratan todo. Todos se lo comen. No hay nada, hermano, que esté, si está podrido, da igual, se lo comen. ¿Aló? Yo no sé si usted lo ha mordido un chancho, pero este que está aquí sí la lleva. Son unos hijos del diablo. ¿Aló? Las ovejas son otra cosa, son limpias. El cerdo lo baña. Inmediatamente después de que usted lo baña, busca un charco para meterse. La oveja es limpia. Y hay un montón de cosas. Hay gente, hermano, pastoreando cerdos porque tienen que aprender a valorar la casa del Padre. ¿Aló? Déjeme continuar. Y deseaba llenar. Mira que la palabra, cada palabra que la Biblia usa, usted tiene que entender que es intencional. Él no deseaba llenar el estómago. ¿Cuál es la diferencia entre el vientre y el estómago? Es que en el estómago se recibe la comida, pero en el vientre se reproducen los hijos. Oh, quiere decir que hay una esterilidad en su vida. Económica, familiar y de muchas maneras, porque el vientre se ha cerrado, porque el vientre está conectado con una descendencia del Padre. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Escucha, ¿por qué hay gente que en vez de ser una oveja es un cerdo? Por la comida. La palabra algarroba, ¿qué significa? Cuando yo empezaba a leer esta palabra, yo leía algarroba, yo entendí algo así como garrobo. Alguna familia de esos animalitos, de las iguanas que se suben. La palabra algarroba es lo que envuelve el grano, pero que no el grano. Déjeme explicarle. En una mazorca de maíz, el grano viene agarrado de un olote y cubierto con tuzas. Las algarrobas son las tuzas y el olote. En un grano de frijol, el grano está cubierto por una vainica. La vainica es la algarroba. Escucha. Mucha gente no crece por causa del alimento que está recibiendo, porque recibe algarroba en vez de grano. Para poder multiplicarse hay que recibir grano. Para crecer. Porque, hermano, mira, si usted desayuna con tortillas, ¿qué está comiendo? Grano. Maíz molido, el grano molido. Si usted desayuna pan, ¿qué está comiendo? ¿Aló? Harina. Y si usted, hermano, desayuna gallo pinto, arroz y frijoles, eso es grano. Pero vea, ponga cuidado, abra los ojos y aprenda. ¿Cuántos han escuchado que el pan integral no engorda? Le voy a explicar por qué no engorda. Porque el pan integral
agarran toda la mata y la muelen junto con el grano y lo hacen comer a usted la algarroba. ¿Quién se va a engordar comiendo algarrobas? ¿Por qué? Porque agarran, hermano, el maíz junto con la tusa y la mata y todo. Usted no ha visto que es raro. Es café. Parece que tiene matas adentro. Pues claro, es algarroba. Nadie se va a engordar comiendo esa porquería. Para usted poder crecer, desarrollarse, usted necesita la semilla de la palabra de Dios que caiga en tu vientre para que crezca. Ahora, ¿sabe por qué hay lugares donde la gente no crece? Porque le dan pan integral. Le dan algarrobas para que no crezca mucho, para que no salga de una silla y para que siga diezmando y ofrendando. ¿Alguien lo escuchó? Porque ese es el negocio. ¿Alguien está conmigo? Usted va a discernir la calidad de un ministerio por el alimento que le da a su gente. Si le da grano, porque está interesado en que crezca, en que el vientre se desarrolle. Y se le da algarroba, porque está interesado en mantenerlo desnutrido. ¿Aló? Es como una zancuda sin sangre, hermano. ¿Sabe por qué las zancudas pican, hermano? Porque necesitan la sangre para reproducirse. ¿Aló? Y deseaba. Ese era el problema del hijo, que había aprendido a amar la algarroba, pero no había aprendido a amar el grano del padre. Había aprendido a amar la algarroba, pero no a amar. Por eso su vientre no se reproducía, por eso seguía siendo alguien que no podía recibir una herencia, por eso se había muerto en la casa del padre. Y nadie, ¿quién impedía? Padre mismo. Porque el Padre está interesado en que usted se desarrolle, no que se quede a nivel paidión. ¿Aló? No que 10 años después siga tratando de llevarse todo a la boca, sino que tenga el día en que usted entienda, hermano, que ha llegado a una dimensión donde piensa, tiene criterio, tiene mentalidad, tiene lenguaje, está listo para gobernar, para recibir, para desarrollarse. Ahora vea, reviviendo, ¿dónde? Parece una paradoja, ¿verdad? Se muere en la casa y Dios lo lleva afuera para resucitarlo. Reviviendo, porque dice la palabra, mi hijo muerto era, y ya, ¿dónde revive? En la porqueriza. ¿Aló? ¿Dónde revive? Cuando empezó a faltarle. ¿Dónde revive? Cuando puede entender. Y volviendo en sí. ¿Dónde volvió? A veces buscamos la solución afuera y la solución está dentro. Había un hijo que estaba dentro de él, que estaba muerto. Había un hijo que se había muerto en la casa del padre, miraba a aquel hombre como un hombre, no lo miraba como un padre, y cuando empezó a faltarle, lo pusieron a cuidar cerdos, y estaba deseando llenar su vientre de las algarrobas. Volvió, revivió en sí, y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mí? ¿Cuántos jornaleros en casa de mí tienen abundancia? ¿Qué fue lo que lo hizo volver a pensar? El pan. ¿Alguien está conmigo todavía? Ya conmigo dos dimensiones. Dimensión de siervo, dimensión de hijo. Él vuelve a pensar en la casa del padre, pero vuelve a pensar como los jornaleros. Y yo aquí perezco de
hambre. Ahora vea, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Aquí hay tres principios de restauración. Me levantaré, iré y le diré. Este pasaje menciona tres historias. La historia de una moneda perdida, la cual la mujer busca. La historia de una oveja perdida, el cual el pastor busca. La historia de un hijo que se pierde y regresa solito. Yo tengo unos cuantos hijos, hermanos, que mi deseo de pastor quiere ir a buscarlos, pero yo no quiero que regrese una oveja, yo quiero que regrese un hijo. Y la única manera de hacer que regrese un hijo es no ir a buscarlo. ¿Entendieron eso? Me levantaré porque él estaba caído, porque él estaba en una dimensión de siervo, no de hijo. Iré. Eso significa un paso adelante de otro paso. Y diré. Hay cosas que tienen que pronunciarse, que tienen que articularse, que dan evidencia de que ha habido un entendimiento del tiempo en la porqueriza. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado con el cielo, arréglelo en el cielo, pero el pecado con el Padre, arréglelo con el Padre. Hay gente que peca contra el cielo y quiere arreglarlo con el Padre, y peca contra el Padre y quiere arreglarlo en el cielo. Cada una tiene su dimensión de arreglo. Si pecamos contra el Padre, hay que arreglarlo con el Padre, en el cielo. Me hinco, pido perdón. Pero si pequé contra el hermano, tengo que aprender a ir a buscarlo. ¿Aló? Y aquí el enemigo le gana ventaja, porque él primero se da cuenta de que no es. No soy digno de ser llamado hijo. Aquí el enemigo le ha ganado aquí el enemigo le ha ganado una brecha en el camino. Porque el deseo de Dios es que usted entienda que usted es hijo. Pero el enemigo, para distorsionar lo que Dios va a hacer, le va a decir: usted no es digno de ser llamado hijo. Ahí no regrese, porque lo van a tratar como un jornalero. ¿Por qué él no regresó antes? Porque él consideraba que no era digno de regresar. Él solamente podía pensar en los jornaleros de la casa del Padre. Pero déjeme decirle que en el cielo los únicos jornaleros son los ángeles, pero nosotros, a ninguno de los ángeles Dios los llamó hijos, pero nosotros nos llamó hijos. ¿Alguien está conmigo todavía? Ahora vea. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y con el muchacho iremos, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Usted tiene que entender que hay dimensiones donde el siervo no puede entrar. Abraham iba a ofrecer el sacrificio, pero los siervos pudieron llegar hasta donde se veía el lugar, pero no pudieron llegar más allá. En cambio, el hijo puede entrar a una dimensión. Abraham le dice: quédense ustedes aquí, y yo y el muchacho iremos y adoraremos. Para entrar en una dimensión de adoración, usted necesita estar ministrando con hijos, porque los siervos le distorsionan la atmósfera. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Por qué Abraham no llevó al padre? Porque el siervo castra, el padre circuncida. El padre echa fuera lo que no sirve, y el siervo te castra. Si hay un lugar donde te tienen castrado, usted tiene que entender que tu problema es que estás operando con siervos, no con padres. Ahora vea, yo quiero que usted le ponga cuidado a esto. Hallando, se muere en la casa, revive afuera, pero ahora hay un tema: hay que regresar. Hallando la casa. Vea esto.
Levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué ocurrió? Lo oyó su padre. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué su padre ha movido a misericordia y no a justicia? Porque la justicia había operado para que él reviviera. Y después de la justicia lo que aparece es la misericordia. No puede ser al revés, escúcheme. Hay gente que quiere que uno aplique la misericordia y después la justicia. No es así. Primero ordenó su padre venderlo a él y a todo lo que tenía, y luego, como se arrepintió, entonces le perdonó la deuda. Primero opera la justicia, luego la misericordia. Y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Mira, el hijo hace tres cosas y el padre hace tres cosas. El hijo se levantó, iré y le diré. Y el padre corrió, se echó y besó. Ahora déjeme tratar de explicarle algo para que me entiendan. Dice la Biblia, Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Prefijado. Es como prepago. Es como preparar. El orden de los tiempos usted no lo determina. Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo, cuando escribió su historia. Quiero preguntar a la gente que está aquí, ¿cuántos de ustedes escogieron a su padre en lo natural? Levánteme la mano, el que escogió a su padre. El que dijo, yo quiero ser hijo de ese hombre, y lo escogió. O fue un regalo de Dios, una asignación de Dios. Si usted no puede escoger su padre espiritual, ¿qué le hace a usted pensar que usted puede escoger su pastor en lo espiritual? Porque Dios le ha fijado límite a tus. Hay gente que piensa que puede ir para donde sea y le va a ir bien. Pero que no se da cuenta, no ha entendido. Se lo voy a explicar de esta manera. No ha observado el universo. Ve el universo. El universo se parece a esto. No te voy a llevar al universo, déjame dejarte en el sistema solar. En el sistema solar, Dios estableció el Sol y los planetas que orbitan alrededor del Sol mientras el universo viaja. ¿Aló? El Sol no es que está detenido ahí en alguna parte del universo, no, el Sol está viajando. Pero mientras el Sol se mueve, hay una órbita que atrae a los planetas alrededor de él, girando y dando vueltas. El padre de familia es eso. El padre de familia es un padre que ha crecido y hace que hijos orbiten alrededor de él. Y mientras orbitamos alrededor del Sol y la Luna, recibimos sol y los nutrientes y lo necesario y la lluvia y todo lo que viene para crecer. Hay órbitas diferentes. Vea esto. Hay órbitas muy particulares. Hay gente que está cerca de uno. Están bien cerca. Algunos están tan cerca que se queman. ¿Aló? A una cierta distancia como la que está la Tierra se posibilita la vida. Y otros están tan lejos que están fríos, hermano, que es imposible que la vida se posibilite, pero siguen girando alrededor, siguen congregándose, siguen viniendo a la iglesia, siguen estando. Pero hay dentro de esas órbitas una órbita que a mí me llama la atención, que es esa que es cruzada, ¿la ve? Viene y orbita para recibir algo y sale de esa órbita. Ves que hay unos que están alrededor y hay otros que orbitan así.
el último año, de repente, Olivier y Jocelyn han estado ahí en el círculo. Y Gary es más como esa otra órbita. Pero Dios tiene un propósito en eso. ¿Están conmigo? Pero el problema es que hay gente que no tiene órbita. No tiene un padre, no tiene una casa, no tiene un lugar donde orbita, sino que es un asteroide. Y viven estrellándose contra los planetas. Van a un ministerio, son un asteroide. Aquí me tratan mal, aquí no me quieren, no encuentran su lugar, porque han perdido su órbita. ¿Qué pasó con ese asteroide? De repente es un planeta que explotó, y los asteroides están viajando por el espacio sin órbita, y apártese el que pueda. ¿Aló? Yo tengo que tener cuidado de no ser un asteroide, sino ser un planeta que orbita alrededor de un padre, de una casa. Y acá aparece algo que se llama adopción. A veces, cuando una persona se ha salido de su órbita, Dios trae un acto de misericordia que se llama adopción, que logra que una persona empiece a orbitar alrededor de él y empieza a ayudarle y empieza a acomodarlo en el universo. Usted puede pensar que el universo es un desorden, pero cada cosa tiene su órbita. Y usted mira en la anterior que esa línea de órbita cruza, pero nunca pegan. Porque hay un diseño perfecto del Padre de que no se crucen. ¿Están conmigo? Dios todo lo diseñó perfecto. Así que no se sienta menos de ser el hijo menor. Desarrolle la bendición de ser hijo. ¿Está conmigo? Ahora vea. Dame la próxima, amado José. Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya conmigo, me levantaré, iré y diré. Ahora vea lo que hace el padre. Cuando el hijo se levanta, el padre corre. ¿Aló? Hay una respuesta, hay una correlación. Cuando el hijo se levanta, el padre está dispuesto a correr para toparlo. Vea esto. Cuando el hijo da los primeros pasos, ya el padre lo ha abrazado. Cuando el hijo dice: me levantaré e iré, ya el padre lo tiene abrazado. Y cuando el hijo dice, el padre responde con un beso. 3 cosas hace el hijo, 3 cosas hace el padre. El hijo se levanta, el padre corre a recibirlo. ¿Aló? El hijo: iré. Y el padre sale a su encuentro, lo abraza. Y cuando el hijo pide perdón, cuando el hijo reconoce su falta, ¿sabe qué hace el padre? El padre lo besa. No con besos de su boca, sino con besos de la frente. ¿Aló? Porque a la esposa se besa en la boca, al hijo se besa en la frente. Si le besara la boca no podría hablar. Pero cuando él está hablando, el padre le está dando un beso en la frente. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus. Una segunda dimensión de lo que hace el padre. Cuando el hijo se levanta, el padre lo viste. Cuando el hijo dice: iré, el padre le pone anillo en la mano.
Y cuando el hijo habla, el padre lo calza. Vea esto. Me levantaré, iré y diré a mi padre. Ahora vea. Cuando el hijo se levanta, el padre, usted puede vestir a una persona sentada. Para poder vestirte hay que tener una posición. Cuando el hijo toma la posición, el padre lo puede vestir. Número 2, cuando el hijo dice iré, el padre ya ha provisto el calzado para calzarlo, para que pueda ir. Y el hijo dice iré, y el padre le pone calzado para que pueda moverse. Y cuando el hijo confiesa, la confesión y la humillación nunca repercutirá en falta de autoridad. La humillación siempre repercutirá en autoridad, porque el anillo representa autoridad. No creas que porque te humillas, porque pides perdón, vas a tener un lugar más abajo, porque la Biblia enseña que el que se humilla será enaltecido. Traed el becerro gordo y matadlo. Ya conmigo, él, no un. ¿Cuál es la diferencia entre un becerro y el becerro gordo? Quiere decir que él era porque el padre había estado preparándolo para el regreso de su hijo. Y lo que no le daba al hijo se lo daba al becerro. Pero usted tiene que entender algo, el becerro tiene un tiempo para estar gordo. Es decir, un becerro se engorda en 3 años. Entonces cuando el padre empezó a cuidar a aquel becerrito, que era un becerrito, el padre lo que hizo fue ponerle un tiempo, un límite al regreso de su hijo. Porque cuando estuviera gordo, el hijo iba a regresar. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Dónde murió el hijo? Murió en casa. Que no te pase, no te mueres en casa, que el enemigo no te robe lo que Dios ha establecido para ti. ¿Aló? Que no te engañe que tu herencia es poca, porque tu herencia es mucha. Que no tengas que ir a apacentar cerdos para que puedas entender cuál es tu lugar. ¿Aló? Que no venga la enfermedad, la circunstancia, la situación a tocar tu vida para que tú puedas entender cuál es tu lugar. Y yo creo que ese es el final. Ahí está. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Ponte de pie. Qué aplauso más raquítico, hermano. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.